Bien, en esta semana continuamos, ¿cierto?, con nuestros videos y el tema a trabajar hoy día es la definición intuitiva de límite, ¿ya? Vamos entonces a analizar primero, para llegar a esta definición intuitiva, el comportamiento de la función x cuadrado menos x más 2 para valores cercanos a 2, pero no iguales a 2. Entonces aquí tenemos una tabla que ya tiene, ¿cierto?, las imágenes para algunos valores. En la primera columna tenemos valores que toma x desde el 1 hasta el 1.999. ¿Ya? En la segunda columna están las imágenes de estos valores, ¿cierto?, que se obtienen al reemplazar el valor de x en nuestra función. Si x vale 1, ¿cierto?, al reemplazar acá nos quedaría 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0, más 2, 2. Esa es la imagen que está escrita así. De la misma forma entonces para cada uno de estos valores de x. Vemos, ¿cierto?, que cuando x vale 1,5, 2,75, 3,44, 3,71, 3,852 y la última imagen es 3,9850. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el comportamiento de las imágenes cuando el x se acerca a 2? Pero en este caso, miremos, si ubicamos en la resta numérica, aquí está el número 2, y los valores que estamos tomando, ¿cierto?, son a partir del 1. ¿Sí? El primer valor es 1 y luego el último es 1,99. Entonces decimos que nos estamos acercando a 2 por la izquierda. ¿Sí? El concepto, ¿cierto?, natural, ¿ya?, de estar a la izquierda de. A la izquierda del 2 está el 1, nos estamos acercando por la izquierda. Y lo que luego entonces también vamos a anotar así, x tiende a 1 por la izquierda. Entonces vamos acercándonos hacia el 2. ¿Qué pasó con las imágenes? Las imágenes, ¿cierto?, en ese caso se acercan a 4. ¿Sí? El último valor, la última imagen es 39850. Veamos qué ocurre cuando el x toma valores. Ahora en la tercera columna, ¿cierto?, a partir del 3, ¿ya?, 2,5, 2,2, 2,1 hasta 2,05. ¿Qué estamos haciendo ahí? Nos estamos ubicando aquí a la derecha del 2, en el valor 3, y nos estamos acercando al 2. Entonces decimos que nos acercamos al 2 por la derecha, lo que se va a notar, ¿cierto?, de esta forma. X tiende a 2, ¿ya?, y con un signo positivo a la derecha del 2. ¿Qué pasa con las imágenes cuando hacemos esto? Ya reemplazamos estos valores de x en nuestra función. La primera imagen es 8, ya continuamos y la última imagen que tenemos cuando el x toma el valor 2,005 es 4.015025. Es decir, también la imagen se acerca a 4. ¿Ya? Entonces lo que tenemos aquí, ¿cierto?, es el concepto de límite, lo que vamos a escribir como notación de la siguiente forma. La notación, ¿cuál va a ser? Entonces podemos escribir que el valor límite, ¿cierto?, de nuestra función x cuadrado menos x más 2, cuando x tiende a 2, es igual a 4. ¿Ya? Entonces ahora ponemos el igual. El valor límite es igual a 4. Ya, miremos nuestra gráfica. Acá ya tenemos graficada la función. Esta es nuestra función que está escrita allí. F de x igual x cuadrado menos x más 2. ¿Sí? Tiene su vértice en 1/2, 7/4. Recuerden que el vértice se calculaba como menos b dividido en 2a, coma la imagen de ese valor. ¿Ya? Aquí está nuestra parábola y si nosotros nos ubicamos en el eje X, ya en el valor 2, que es el estudio que estábamos haciendo, ya en la vecindad del 2, nos damos cuenta que si miramos nuestra gráfica, a medida, ¿cierto?, que nos vamos acercando al 2, ¿qué va ocurriendo con estas imágenes? Las imágenes se van acercando a 4. ¿Ya? Entonces ese es el valor límite. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos acercando al valor 4. ¿Ya? Pero vemos también que en este caso en particular, a su vez, la imagen de 2 coincide, ¿cierto? Y es 4, pero no siempre ocurre eso. ¿Ya? Vamos a ver otros gráficos que nos muestran ciertas situaciones distintas. Veamos la definición entonces intuitiva, ¿cierto? Esta es la definición intuitiva del límite que nos dice.
en general. ¿Ya? Escribimos, ¿cierto? Dijimos recién el límite cuando x cuadrado menos x más 2, ¿ya? Cuando x tiende a 2 es 4, ¿ya? Y decimos, en general, el límite de f de x cuando x tiende a un valor a, ¿ya? Un valor cualquiera, es igual a un L, a un valor L cualquiera, si podemos acercar arbitrariamente los valores de f de x a L, tanto como deseamos, tomando x lo bastante cerca de a, pero no igual a a. ¿Ya? Entonces eso es importante. Nos acercamos al valor a, tanto por la derecha como por la izquierda, pero no igual a a. Veamos estos gráficos que tenemos acá, que muestran tres situaciones distintas. En el primer gráfico, en el gráfico 1, ¿cierto? Podemos visualizar ahí, mirando solamente el comportamiento de esta función que está allí, esta sería nuestro y igual f de x. Si nos acercamos a este valor a, ¿sí? En la gráfica, las imágenes entonces se van a acercar efectivamente al valor L. Entonces vamos a poder escribir que el límite cuando x tiende a A de f de x es L. ¿Ya? Vemos también por la gráfica que coincide que f de A también es L, es decir, que la imagen de A es L. Veamos el segundo gráfico. Aquí, si nos acercamos al valor A, por la izquierda como por la derecha, ¿ya? Las imágenes también se van a acercar a este valor L, ¿sí? A medida que nos acerquemos, cada vez, ¿cierto? Más a A, más cerca estamos de L. Entonces vamos a poder escribir que el límite cuando x tiende a A de f de x es L. Pero si observamos en términos de la imagen de este valor A en la gráfica, vemos que la imagen de A no está, ¿cierto?, en nuestra línea, que está acá, aquí hay un salto, sino que está en este otro punto. ¿Ya? Llamémosle a ese valor, ¿cierto?, un C, por ejemplo. Entonces, vemos ahí que la imagen de A es C, que es distinto de L. Entonces, aquí tendríamos una situación en la cual el límite existe, ¿cierto? Tenemos límite, tenemos imágenes, pero son distintas. ¿Ya? Vamos al tercer gráfico. En el tercer gráfico, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Si nos acercamos al valor A, tanto por la izquierda como por la derecha, las imágenes, ¿cierto?, también se van a acercar al valor L. Entonces podemos escribir que el límite cuando x tiende a A de f de x es L. ¿Qué ocurre ahora con la imagen en A? Si miramos nuestra gráfica, tenemos un salto, ¿cierto?, ahí en A, es decir, A no tiene imagen, ¿ya? F de A no está definida. ¿Ya? Entonces, esta es una función, recuerden que este es un i igual f de x, es una función en la cual no tiene imagen en A, pero sí tiene límite. Es decir, los tres gráficos que tenemos allí, todos tienen límite cuando x tiende a A, todos tienen un valor L, ¿ya? Pero las imágenes, ¿cierto?, tienen situaciones distintas. En el primer caso coincide con A, ¿ya? Es distinto, y en el tercero no tenemos imagen, ¿ya? Vamos ahora a la definición, ¿cierto?, del límite lateral, siempre trabajando con el concepto intuitivo. Dice, escribimos límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual a L. Es decir, límite cuando x se acerca a A por la izquierda es igual a L. Si podemos aproximar los valores de f de x a L, si podemos aproximar los valores de f de x a L, como queramos, escogiendo x lo bastante cerca de A, pero menor que A. ¿Ya? Pero menor que A. De la misma forma, podemos escribir entonces que el valor límite de f de x cuando x tiende a A, con este signo que significa por la derecha, va a ser el L, ¿cierto? Si nos acercamos, ¿cierto? El x se acerca tanto a A, pero con valores mayores que A. Esa sería la definición. Eso nos lleva entonces a lo siguiente, que el valor límite de una función f de x cuando x tiende a A va a ser L
si, solo si, el límite por la izquierda es L y el límite por la derecha es L. ¿Sí? Entonces, si tanto por la derecha y por la izquierda el límite es L, el valor del límite, ¿cierto?, va a ser L. Si estos límites son distintos, entonces este límite no va a existir. Veamos gráficamente, en forma intuitiva, esa observación. Acá tenemos un gráfico y vamos a analizar en distintos puntos, ¿cierto?, el límite, ¿cierto?, cuando nos acerquemos a un determinado valor. Por ejemplo, para x igual 1. ¿Ya? Para x igual 1. ¿Cuál será el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esa función? Entonces, vamos a nuestro gráfico, nos ganamos a la izquierda del 1, ¿ya? Y miramos hacia dónde tienden las imágenes. Si nos acercamos cada vez más al 1, ¿cierto?, las imágenes tienden a este valor, porque es una función constante que aquí, ¿cierto?, entendemos por el gráfico que es 1. Es decir, el valor límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda es 1. En cambio, si queremos ver cuál es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, significa que nos posicionamos a la derecha de 1. A la derecha de 1 y vamos observando hacia dónde se acercan las imágenes. ¿Ya? A medida que nos acercamos más al 1, vemos que la imagen, entonces, ahí está mi gráfico, se van acercando al valor 3. ¿Ya? Entonces, el valor límite cuando x tiende a 1 de la función f de x es 3. ¿Qué pasó entonces con estos dos límites? Son distintos. ¿Ya? Acá nos decía, ¿cierto?, que si ambos límites eran igual a L, entonces el límite de la función cuando x tiende al número a es L. Como en este caso estos límites son distintos, vamos a decir que el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x, entonces no existe. ¿Ya? No existe. Si miramos la función en 1 y quisiéramos mirar al mismo tiempo tanto por la derecha y por la izquierda, vemos, ¿cierto?, que no tienden al mismo valor las imágenes. ¿Sí? Ahí estamos viendo que no tienden al mismo valor, por lo tanto ese límite no existe. En cambio, si nos posicionamos en la vecindad del 3, la situación es diferente. Para x igual 3, entonces, límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x. ¿Qué ocurre? Nos ganamos a la derecha, nos ubicamos a la derecha del 3 y vemos hacia dónde tienden las imágenes, ¿sí?, a este valor, y ese valor es 2. De la misma forma, si x tiende a 3 por la izquierda, nos ubicamos a la izquierda de 3, estamos ubicados a la izquierda de 3, miramos qué ocurre con las imágenes, ¿cierto? Aquí, más cerca al 3, entonces las imágenes van a acercarse también a 2. Aquí, ¿cierto?, el límite por la derecha y por la izquierda cuando x tiende a 3 son iguales. Por lo tanto, entonces vamos a poder escribir que el valor límite cuando x tiende a 3 de mi función f de x es 2.